Muy buenas noches, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander y hoy tengo el privilegio de compartir la palabra con ustedes. Sirvo con mi esposa en la isla de Tierra Bomba. Llevamos aproximadamente unos 3 meses desde que nos fuimos a vivir. Fuimos yo creo que en agosto y llevamos aproximadamente 3 años ya sirviendo en la isla. Por eso de pronto no me han visto últimamente. También he estado en la parte antes de Ministerio de Niños. Si alguien necesita Biblia, por favor levante la mano y vamos ahora a entrar en el estudio. Entonces por ahí Jackie está pasando la Biblia y podemos comenzar. Estamos listos, vamos a orar y entonces entramos en la parte de la palabra. Papá, gracias porque podemos llamarte papá. Gracias, Señor, porque tú tenías un plan diseñado para todos nosotros. Un plan perfecto, un plan de amor, un plan que iba a cambiar la historia y la humanidad, Señor. Gracias porque el día de hoy podemos cantarte estas alabanzas, podemos declararte nuestro amor, Señor, y tener la libertad y la certeza, los que te conocemos, a dónde va a ser nuestro destino, Señor. Gracias por tu amor, gracias porque, Señor, nos has arrebatado la vida para darnos un mejor propósito, Señor. Te pido que el día de hoy, tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, si hay alguien que ha venido, que se ha sentido de pronto que te has olvidado de ellos, que ha sentido de pronto que ya está tarde para ellos y que no pueden ser usados, Señor, de que les muestre, Señor, que tú tienes un plan para todos nosotros y que de verdad tú nos amas, que tú siempre cumples tu palabra. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar, les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez, de pronto en los tiempos del colegio, llegó a hacer un pacto, una promesa con alguien? ¿Se acuerda que, por lo menos yo en mis tiempos que estudiaba, cuando hacía un pacto con alguien, hacíamos la señal, ellos van a poner la fotico, pero hacíamos así con el dedo? Y esto significaba: te prometo algo, o comenzamos la junta, o al mismo tiempo cuando se enojaban te hacían así. Y en esos momentos que te hicieran así, ya sabías que perdías la junta y para nosotros era algo bien serio. Otra cosa, habían otros tipos de pactos. Yo me acuerdo que uno también se podía intercambiar unas manillitas. Tú le dabas una a tu amigo, él te daba una, la amarrabas hasta que se rompiera. Quiere decir que no te la podías quitar. Yo me acuerdo haber hecho ese y obviamente la manillita, después de estar mojada tanto tiempo, un día se reventó. Hay otros que son un poquito más peligrosos, diría yo. Cuando dos amigos se hacían el pacto de sangre, se chuzaban el dedo cada uno y después juntaban los dedos y con eso querían decir: te estoy haciendo un pacto, un compromiso, ¿verdad? Esas son cosas que se hacían antes. Obviamente yo creo que ese era el más peligroso de todos. Cambiando un poquito ahorita para la introducción, ustedes han visto ya con la cuestión de la tecnología y los celulares, cuando bajas una aplicación, por lo menos el WhatsApp o el Facebook, te aparecen unos términos y condiciones. Estas cosas, aunque muchos deberíamos leerlas, personalmente a mí me da pereza. Te dan la opción de aceptar y no tienes que leer absolutamente nada, pero bajo de todos esos términos y condiciones ellos pueden meterse a tu cámara, pueden saber dónde estás, hay veces hasta pienso yo que escuchan cuando estás buscando algo. Una vez está hablando de perros y entras al Facebook y aparece la foto de si necesitas un perro. Yo no sé, oye, esta gente parece que me estuviera escuchando. Entonces, estas cosas, nosotros tenemos estos términos y condiciones que nos ponen a nosotros. Yo les sugiero que las lean porque hay cosas importantes ahí que hay que hacer. Pero ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Esto tiene que ver mucho con el estudio de hoy. En el estudio de hoy vamos a ver que Dios hace un pacto con Abraham, que todavía no se ha cambiado su nombre. Y este pacto va a mostrar el corazón de Dios como Padre. Este pacto va a mostrar primero el amor que Dios tiene por Abraham. Este pacto que Dios quiere hacer prácticamente cumple, yo pienso, 2 o 3 cosas. La primera es, quería protegerlo. Dios quería proteger a Abraham porque ya nos damos cuenta que a pesar de eso él había cometido demasiados errores antes, pero Dios seguía ayudándole. Segundo, Dios quería aumentar su fe.
Vemos que en la Biblia dice que Abraham era un hombre de fe, pero en lo que yo he leído hay varias cosas que me han mostrado que Abraham cuestionaba mucho, especialmente la semana pasada, o dudaba. Y tercera, Dios quería mejorar su relación con él. Dios es un Dios de amistad, de relación. Y vemos que en este caso Dios estaba buscando fortalecer su amistad con él. Entonces, hace 2 semanas, en Génesis 16, estamos hablando aproximadamente, creo que, si no estoy mal, 13 años antes, porque aparece que ya el hijo de Abraham, Ismael, tiene 13 años. Vemos lo que sucedió. Andrés explicaba hace 15 días, cómo a Sara o Sarai se le ocurre la grandiosa idea de decirle a Abraham: mira, aquí está mi empleada, yo le voy a ayudar a Dios, prácticamente, mi versión, a cumplir su promesa, y termina ellos teniendo un hijo. Y se empieza a complicar la cosa, porque estas dos mujeres ya se empiezan a llevar mal, una se termina yendo, el Señor le pide que regrese, ella regresa. Y después de esta promesa en adelante han pasado 17 años. 17 años donde el Señor se le vuelve a presentar a Abraham y le va a recordar sus promesas que le había hecho hace 25 años atrás. Entonces hay 2 partes en Génesis 17. ¿Por qué les digo esto? Porque esto nos va a ayudar a entender prácticamente cómo está estructurado Génesis 17. La primera va a ser del versículo del 4 al 8. Dios le dirá a Abraham la parte del pacto que Dios va a cumplir, lo que Dios va a cumplir. Y del 9 en adelante le dirá a Abraham lo que le corresponde a él para cumplir hacia Dios. Entonces vamos a empezar a leer y empezamos a estudiar lo que dice aquí. Génesis 17. La circuncisión, señal del pacto. Abraham tenía 99 años de edad cuando el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda siempre delante de mí y sé perfecto. Yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Abraham se postró entonces sobre su rostro y Dios habló con él. Le dijo: este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y él de tu descendencia. Y a ti y a tu descendencia les daré toda la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Y dice que Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor. Siempre que leo esto no puedo dejar de pensar en algo, y lo voy a decir obviamente con mucho respeto. Desde que soy creyente, prácticamente por ahí desde el 2009, he tenido la oportunidad de conocer varias personas de edad que son creyentes. Y muchas personas de edad se sienten que el Señor ya no los puede usar. No solamente tienes que estar en los 70, hay mucha gente que ya está entrando a los 50 y ya siente: pero el Señor, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué puede hacer el Señor con una persona como yo? ¿Cómo me puede usar? Yo los quiero animar. Vemos que aquí Abraham tenía, ¿cuánto? Y el Señor lo usa. Entonces los quiero animar que si todavía están respirando, si todavía hay aire en sus pulmones, el Señor todavía tiene un propósito para ustedes. ¿Verdad? No puedo seguir este estudio sin dejar esa parte a un lado porque me parece súper importante. Ahora, dice que ¿quién fue el que se le apareció? El Señor. Andrés comentaba hace 15 días, a esto se le llama una cristofanía. Quiere decir que son apariciones de Dios en el Antiguo Testamento, de Jesús, perdón, en el Antiguo Testamento. Entonces, los invito ahorita que vamos a estar leyendo esto, que tengamos en mente que es Jesús con el que Abraham está hablando. Y él con el que va a hacer este pacto. ¿Listo? Entonces dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Esta es la primera vez en la Biblia que Dios se presenta con este nombre. Imagínense ustedes hacer un pacto con el Todopoderoso. Y dice: anda siempre delante de mí y sé perfecto. Anda siempre delante de mí, sé perfecto. Qué difícil lo que le está pidiendo Dios a Abraham, ¿verdad?
Primero, lo que yo veo, como le decía ahorita, Dios quiere una relación con Él. Estar siempre delante de Él, camina conmigo. Quería acompañarlo Dios, quería tener una amistad con Él, quería establecer esa amistad. Y dice, y sé perfecto. De verdad que le está pidiendo algo que es demasiado difícil para cumplir. Todo el mundo dice eso, pero nadie es perfecto. Exactamente, solamente Jesús. Pero ustedes se van a dar cuenta, lo que de verdad Dios le estaba diciendo, Dios sabía que Abraham no podía ser perfecto, porque justo antes en Génesis 16 habían cometido un error grandísimo que hasta el día de hoy estamos lidiando con las consecuencias de ese error que ellos cometieron. Entonces, Dios lo que le estaba pidiendo era, yo quiero todo de ti. Primero esto es un pacto serio, quiero que camines conmigo, pero quiero que me des todo de ti, para mí. Entonces, primer punto del día de hoy, la obediencia es la respuesta al pacto. Dios está diciéndole a él lo que él va a cumplir, lo que va a hacer con él. Pero Dios espera que Abraham tenga obediencia también y le dé eso a cambio. Muchos de nosotros queremos un compromiso con Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Muchos queremos los beneficios de la relación con Dios. Muchos venimos a la iglesia porque tenemos un familiar enfermo, necesitamos algo del Señor, pero nosotros no queremos dar nuestra parte del trato o del pacto, y con Dios no es así. Por eso vemos personas que vienen a la iglesia y después de un tiempo ya no regresan, porque llevan una semana pidiéndole al Señor por algo y Dios todavía no ha hecho lo que puede ser su voluntad que lo haga o no, y la persona dice, yo no voy a la iglesia porque desde que estoy en la iglesia parece que el Señor no le importa, yo mejor no regreso, y hacen cosas así que no deberían hacer. ¿Cuánto decimos que esperó él? 25 años, y en los 13 años fue que decide fueron 13, hasta que tienen a Ismael. Pues yo no sé si ustedes han escuchado que a veces nos presentan 10 cosas para ser feliz, 10 cosas que ustedes pueden hacer si quieren tener una vida feliz, y entre una de esas categorías está Dios, Jesús. Y nos venden a Jesús como un intermediario a nuestra felicidad, sabiendo que Él es el producto final de nuestra felicidad. Quiere decir que dentro de supuestamente las 10 cosas que nos hacen feliz, el que puede hacer todo eso es Jesús. Jesús debería ser la única cosa, y de resto todas las otras cosas caerían en la categoría, ¿verdad? Entonces, en el versículo 2 dice, yo estableceré mi pacto contigo y haré que te multipliques en gran manera. Ya habíamos visto que Dios en Génesis 12 le había hecho esta promesa a Abraham, que le iba a dar generaciones y que a través de él iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ahorita vamos a ver eso al final un poquito más. Yo les hago una pregunta, ¿de verdad creemos en las promesas de Dios? Yo me pregunto eso a veces yo mismo. ¿De verdad yo creo que cuando yo no esté aquí voy a estar con Él? De verdad, hay veces me pregunto, ¿de verdad si todo lo que la palabra dice en sí es verdad? ¿De verdad Abraham sí tenía 99 años? Porque ahorita físicamente es imposible lo que Dios le está prometiendo a Abraham. Prácticamente es imposible. Una persona de 99 años, ¿cómo podría tener un hijo? Y hay situaciones en nosotros que parecen imposibles, pero cuando yo me preguntaba esas cosas, yo dentro de mí pensaba, a lo mejor es porque todavía no sé bien quién es Dios y su poder, porque nosotros limitamos mucho lo que Dios puede hacer, pero sabemos que Dios tiene el poder de hacer cosas. Él mismo se presenta como el Todopoderoso, ¿ves? Pero sabemos que nuestra mente es limitada, obviamente. En el versículo 4 al 6 dice, este es el pacto que hago contigo. Tú serás el padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. Porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera y de ti saldrán naciones y reyes. Segundo punto, Dios le da una nueva identidad a Abraham. Ya digámosle Abraham, siempre me enredo, pero bueno, Abraham. ¿Saben qué significaba Abraham? Padre de muchos.
y Abraham, padre de muchas naciones. Andrés explicaba que en los tiempos bíblicos, y es verdad, y eso me hizo reír cuando estaba viendo el estudio que él estaba haciendo, decía, si tú estabas triste y tenías un hijo, probablemente al hijo le llamarías triste. Vamos a ver al final que Abraham se ríe por la promesa que le da Dios y le ponen al hijo Isaac, que significa sonrisa. Ahora todos nosotros sabemos que Dios cumplió la promesa, porque los que de pronto han trabajado con niños sabemos que hay una canción que dice, Padre Abraham tiene muchos hijos tuvo Padre Abraham, yo soy uno, tú eres otro, listo. Ahora cantamos y sabemos que esa promesa se cumplió. Pero si el nombre Abraham significa padre de muchos, y Abraham tenía 99 años, ¿qué pudo haber pensado él? Mi nombre significa que yo voy a tener muchos hijos. Y por lo que veo todavía tengo 99 años y no tengo a nadie. Raro, ¿verdad? Es raro pensar en eso. Entonces Dios le da una nueva identidad y ahora le pasa de ser padre de muchos a muchas naciones, todavía más. Así mismo hace Dios con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Dios, Él cambia nuestra identidad, nos da una nueva identidad. ¿Y cómo sé esto? 2 Corintios 5, 17. Y dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado viejo, ahora ya todo es nuevo. Yo les tengo que confesar algo. Para mí esta era una de las cosas más difíciles de creer. Yo pensaba que Dios no me podría perdonar. A mí se me había enseñado el Dios de castigo. El Dios que si hacía algo malo me iba a castigar. Entonces cuando me hablan de Jesús de esta manera, a mí me costaba creer que Dios podría perdonar todas las cosas malas que yo había hecho y me iba a hacer completamente nuevo. A mí esa idea no me cabía en la cabeza. Y cuando llegué a esa escritura me dio una alegría porque yo dije, no solamente me perdonas todo lo que he hecho antes, sino que ahora me vas a dar una nueva identidad. Y sabemos que antes éramos todos creación de Dios, pero solamente a los que han recibido a su Hijo Jesús por medio de la fe, Dios nos da el derecho de llamarle papá. Y qué rico poderle llamar al Todopoderoso papá y saber que es el Todopoderoso al que nosotros podemos ir cada vez que queramos, hablar con Él, pedirle perdón, que nos ayude y tener esta relación que desde el comienzo Dios estaba buscando con Abraham. Vemos aquí el carácter de Dios que no cambia. Lo mismo que estaba haciendo con Él, ahora lo hace con nosotros. Y su promesa y su pacto se mantiene hasta el día de hoy, ahora en nosotros. Entonces, Dios vuelve a recordarle a Abraham la promesa que le hizo en Génesis 12:7, donde dice que a la descendencia le va a dar toda la tierra. Sabemos que Él estaba hablando de Israel. Versículos 7 al 8. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo y yo seré tu Dios y el Dios de tu descendencia. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora habitas, la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Aquí sabemos que se está refiriendo al pueblo de Israel, ¿verdad? Que Dios le está haciendo este pacto con ellos y va a ser el Dios de ellos para siempre. Entonces, vamos a entrar en la segunda parte, donde ahora Dios le va a decir a Abraham qué es lo que está pidiendo. Ya Dios le dijo lo que va a hacer. Esta es mi parte del pacto, ahora te corresponde esto. Entonces, vamos al 9. Dios también le dijo a Abraham, tú por tu parte guardarás mi pacto, tú y tu descendencia por sus generaciones.
Este es el pacto que yo hago con ustedes y que ustedes guardarán. Es decir, tú y tu descendencia, todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como la señal del pacto entre nosotros. A los 8 días de nacido será circuncidado todo varón que haya entre ustedes y en todas sus generaciones. Lo mismo los nacidos en casa como los comprados por dinero a cualquier extranjero que no sea de su linaje. Serán circuncidados el que nazca en tu casa y el que compres con tu dinero. Mi pacto estará en la carne con ustedes como un pacto perpetuo. Todo hombre incircunciso que no haya incircuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Todo varón, prácticamente cualquiera que estuviera en la casa de Abraham, fuera que hubiese nacido ahí o hubiera sido comprado por dinero. ¿Qué es la circuncisión? Porque no puedo asumir que todos, de pronto sí todos saben, de pronto no. Yo no sabía. La verdad que yo me vine a dar cuenta cuando empecé a ser creyente que era esto. Y dice así: compuesto a su vez por circuncisio. Circun significa alrededor y cisio significa cortar. Es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. Se practica principalmente por motivos de rituales o médicos. Y dice que estos jóvenes tendrían que ser circuncidados al día 8º. Yo tuve la oportunidad en Estados Unidos de trabajar para gente judía y algunas veces me invitaban a su casa porque tenían una ceremonia que yo al comienzo fui y no sabía qué era. Yo pensé en mi mente que estaban presentando un bebé o estaban haciendo algo porque un bebé ha nacido. Estaba bien chiquitito, tenía 8 días. Y yo lo que iba a hacer era ayudarles pasándole las bebidas, limpiándole los platicos y todo eso. Cuando en un momento todos se reunían, llegaba el rabino y empezaba a orar y después escuchaba yo un grito por allá. Y yo decía, ay, ¿qué pasó? Ya me invitaron otra vez y ya como más curioso empecé a mirar y yo dije, ya entiendo qué es lo que están haciendo. Ya entiendo por qué el bebé está gritando. Entonces vemos que hasta el día de hoy los judíos siguen cumpliendo con ese pacto que Dios le dio a Abraham. Y ahora dice, en el 14, todo hombre incircunciso que no haya sido circuncidado la carne de su prepucio será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. ¿Qué sucede entonces con los que no han sido circuncidados hasta el día de hoy? ¿Han violado el pacto? Es una pregunta que es muy válida que alguien se puede hacer. Hasta ese momento sí se había violado el pacto, porque le dice Dios a Abraham, los que no lo estén haciendo están violando el pacto. Pero miremos dos pasajes bíblicos que nos va a hacer pensar qué pasa con nosotros el día de hoy. Efesios 2, 11 y 13. Reconciliados por medio de la cruz, y aquí está hablando Pablo. Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo. Vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Qué triste es leer eso. Por no haber nacido siendo el de la promesa del pueblo judío, siendo de la descendencia de Abraham, no éramos parte de la promesa. Y si eso hubiera quedado hasta ahí, qué triste. A mí me encantan los peros de la Biblia. En el 13, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo, nosotros ya no tenemos que hacer todos los rituales o todo lo que hacían los judíos. Ya es la sangre de Cristo la que nos ha acercado a Dios.
y nos ha permitido tener acceso a Él. Antes vivíamos sin Él, sin esperanza, sin Dios. Ahora tenemos todos los mismos beneficios que tenía el pueblo judío. Romanos 2, 28, 29. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. Y mira lo que dice ahí, me encanta porque Pablo está hablándole directamente, me imagino que a los judíos. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu. No el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba a Dios y no la gente. Quiere decir que ya no te podían juzgar muchos judíos todavía cuando consideraban a los gentiles, los que no eran judíos, impuros. Hasta cuando el Espíritu Santo comienza a entrar en muchos gentiles, todavía hay algunos judíos que comienzan a decir, pero no nos podemos juntar con ellos porque no podemos estar en la misma casa porque todavía ellos no cumplen con ese ritual. Y hubo varios altercados entre algunos de los que predicaban la palabra en cuanto a esto. Y esto nos lleva al tercer punto. Dios no quiere religión, Dios quiere todo nuestro corazón. Podemos hacer muchos rituales y cosas para querer agradar a Dios, pero de verdad lo que sabemos es que Dios quiere todo de nosotros. Ese es el mejor sacrificio, es lo mejor que podemos hacer, ser obedientes, es la mejor manera de demostrarle nuestro amor a Él, siendo obedientes a lo que Él nos pide. ¿Cuánto no hemos querido complacer a Dios con tradiciones religiosas? Yo era uno de esos. Yo hacía cantidades de cosas, yo iba a la iglesia, participaba en cosas de la iglesia los domingos o los sábados. Hay veces habían servicios los sábados en la noche y después de que salía del servicio me iba a hacer lo que me daba la gana. Y podía jugar a la iglesia y podía ir a la iglesia y decir, ya fui a la iglesia, ya cumplí con Dios. Pero cuando salía, seguía viviendo de la misma manera. Yo me estaba engañando, era yo mismo. Porque estaba jugando con Dios a que podía cumplirle ciertas cosas, ya marcaba la lista de lo que hice algo bueno, ayudé a alguien, fui a la iglesia, entonces ya, pues el que peca y reza empata. Pero sabemos que no es así con Dios. Los términos que Dios le está colocando a Abraham es que quería todo de parte de él, quería un compromiso serio, ¿verdad? Vamos al 15. Dios también le dijo a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no la llamarás Sarai, ahora su nombre será Sara. Vamos a ver que Dios también le cambia la identidad a ella. Ahorita les explico qué significan los nombres. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré, se lo repite 2 veces. Y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. Abraham se postró entonces sobre su rostro y riéndose dijo en su corazón, ¿acaso un hombre de 100 años le va a nacer un hijo? ¿Y acaso Sara, que tiene 90 años, va a concebir? Y Abraham le dijo a Dios, dígnate a permitir que Ismael viva. Dios le cambia la identidad a ella. Sarai significa mi princesa. Y ahora le llama Sara, que significa princesa de multitudes. Y vemos que Dios también le da una nueva identidad a ella. Pero dice que Abraham, ¿qué hace? Se postra, ¿verdad? Se postra a honrar a Dios. Y había cierta incredulidad en su corazón. Y se ríe pensando de que Dios no puede cumplir su promesa. Pero yo me pongo a pensar en algo. ¿Cuántos años tenía Dios cuando tuvo Ismael? 87. Abraham, cuando tuvo Sí, estamos hablando del mismo, ¿no? ¿O me fui para otra historia? ¿Cuánto? ¿Fue Dios? Bueno, no. Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 87 años. ¿Cuántos tenía ahora? 100 años. Físicamente estaba igual. Y Dios ya le había dado, ahí es donde está claro, un hijo a él.
y lo podía volver a hacer. Pero ahí había una cierta incredulidad de él, donde él pensaba que Dios no podía hacer. Y dice que se ríe, y de ahí nace, después de un tiempo le dice cuándo se lo va a dar, más o menos a este tiempo, y termina llamándose su hijo Isaac, que significa sonrisa. Y vemos, Dios tiene muchísima paciencia con Abraham, y le dice, pero Dios le respondió, lo que he dicho, le está dando la explicación después de ver que se sonrió. Lo que he dicho es que Sara, tu mujer, tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendencias. En cuanto a Ismael, también te he oído y lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera, para que veas que sí escuchó lo que le había dicho. Él será padre de 12 príncipes y yo lo convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene. Por esto, ya le dijo cuándo se lo iba a dar. Si no era así, mejor dicho, este hombre no creía. Sabemos que de estos dos es donde viene el conflicto que Andrés puso en un video hace 15 días muy bueno, que hasta el día de hoy, entre los israelitas y los árabes, musulmanes, donde hasta el día de hoy viene este conflicto. Qué increíble pensar que una decisión afanada de Sarai con Abraham iba a traer consecuencias tan graves hasta el día de hoy, ¿verdad? Por eso yo los animo a que pensemos nosotros, hay veces, si queremos ayudar a Dios y afanarlo, muchas veces van a venir consecuencias que van a durar para toda la vida. Y en cuanto Dios acabó de hablar con Abraham, se fue de allí. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael y lo circuncidó. Lo mismo que a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los que habían comprado con su dinero. Es decir, circuncidó la carne del prepucio de todos los varones que vivían en su casa, tal como Dios se lo había dicho. Abraham tenía 99 años de edad cuando circuncidó la carne de su prepucio. Su hijo Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Abraham y su hijo Ismael fueron circuncidados el mismo día. Mira qué dato tan interesante. Con el que fueron circuncidados todos los hombres que había en su casa, tanto los siervos nacidos en casa como los que había comprado el extranjero por dinero. Y digo yo, y ese día hubo lágrimas en la casa de Abraham. Les quiero compartir un pensamiento porque vemos que Dios le hace una promesa a Abraham 25 años antes de volvérsele a aparecer, y esa promesa está en Génesis 12:3. Y dice así: por medio de ti serán bendecidas todas. La palabra todo significa todas las familias de la tierra. Y aquí fue donde yo pensaba, ¿y si no fuéramos parte de la promesa de Dios, será que Dios hubiera mentido? Porque si eran todas las familias las que iban a ser bendecidas y nosotros, los que no éramos judíos, no entrábamos a ser parte de esa bendición, entonces no eran todas, hubiera dicho ahí algunas, pero Dios le dice todas. Gálatas 3:18 lo explica súper bien y dice: porque si Dios diera lo que prometió solo a quien obedece la ley, entonces ya no la daría para cumplir su promesa. Quiere decir que entonces Dios tenía que bendecirnos a todos, a todas las familias, para que esta promesa se pudiera cumplir. Y es a través del profeta Isaías, en Isaías 49:6, donde yo vi algo aquí que la verdad me dio tanta alegría. El Señor nos había dado esta profecía antes, en el Antiguo Testamento. Y dice así desde el 6: Dios le dijo a su fiel servidor: por eso te pondré como una luz para las naciones y haré que lleves la salvación hasta el último rincón del mundo. ¿Quién es la luz de todas las naciones? Jesús, el mismo que se le presentó a Abraham y hizo su pacto con él. Todavía estaba manteniendo ese pacto, pero ahora no solamente con el pueblo judío, sino ahora con todos los que creyeran en él. Y basado en esto,
nosotros también tenemos una responsabilidad. La palabra dice que prediquemos el Evangelio, vayamos a las naciones a predicar el Evangelio, a bautizarlos en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo creo firmemente en esta parte. Cuando la leí me dio mucha alegría. Me da alegría, ¿por qué? Porque de cierta manera, para mí, que las personas conozcan de Cristo es la motivación que me llevó a vivir a la isla. Es la motivación por la cual yo le comento a las personas lo que Dios ha hecho con mi vida, sus promesas y sus pactos, para que estas personas que viven sin Él, sin Dios, como decía la palabra que nosotros antes estábamos, sin Dios, sin rumbo, sin nada, tengan una posibilidad de conocer del Señor y ahora tener la paz que nosotros experimentamos. Y para terminar, quiero cerrar con este versículo, que es una sumatoria de prácticamente de todo lo que vimos hoy. Y dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Todos se arrepientan. El plan de Dios, como un Dios de amor puede mandar gente al infierno. Exactamente. Yo soy de los que pienso que si el Señor no ha regresado todavía, es porque todavía hay personas que no se han salvado. Y nosotros muchas veces vivimos como iglesia cómodos, vivimos sin importarnos qué piensen las demás personas, si llegan a conocer de él o no, esperando que Jesús regrese, pero todavía tenemos familiares que no conocen, vecinos que no conocen, y literalmente estas personas están destinadas al infierno. Y no estoy hablando del infierno como las llamas y pensar que se van a quemar hasta la eternidad. Eso no es lo más difícil. Ni siquiera esa parte del infierno es lo más duro. Lo más duro es vivir el resto de la eternidad sin Dios. Esa debería ser nuestra preocupación. Muchas veces pensamos en el infierno, pero estar en el infierno no es nada comparado a no vivir con Él y no saber que no lo tenemos a Él. Entonces yo los quiero animar. Si alguno de ustedes está pensando que por la edad que tienen Dios no lo pueden usar, ya vemos que Dios cumple sus promesas. Si alguno de ustedes se siente culpable porque su identidad, aunque Dios ya le dio una nueva, quieren como yo seguir viviendo como vivían antes, y les cuesta creer que Dios puede cambiarlos, ya vemos lo que dice la palabra. Creamos en las promesas, vemos que el carácter de Dios sigue siendo el mismo el día de hoy. Y vayamos y prediquemos la palabra. De pronto el llamado de todos ustedes no es como el mío de irme para Tierra Bomba, está bien, pero el llamado de ustedes puede ser con sus vecinos, en sus trabajos, en donde sea que ustedes estén. Tienen una responsabilidad, y es pasar este legado, y es que los niños también conozcan de Él, porque ustedes van viendo cada vez las generaciones están peores, y nosotros tenemos una responsabilidad de pasar esta palabra como han sido fieles los que estaban antes que nosotros, para que esta promesa continúe. Al fin vamos a estar todos los que somos hijos de Dios con Él celebrando en las bodas del Cordero. Y va a haber una celebración, y la palabra dice que va a haber gente de toda lengua, tribu y de todas partes, todos cantándole a Él con los ángeles todo el tiempo. Pero si el Evangelio termina con nosotros, entonces estamos siendo egoístas y estamos dejando que una cantidad de personas se pierdan. Yo los animo a que hagamos algo al respecto. Dejemos de vivir la vida cómoda, dejemos de vivir las comodidades y solamente pensar en nosotros. Hay más propósito que nosotros mismos. Les aseguro que cuando empiecen a pensar en las demás personas, Dios se va a encargar de ustedes. Dios es fiel y cumple sus promesas. Entonces con eso los quiero animar. Y si hay alguien el día de hoy que todavía no le ha entregado su vida al Señor, que de pronto está aquí, está pensando, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Está hablando de Abraham, eso es una historia del Antiguo Testamento, tiene todo que ver contigo. Si todavía no le has entregado a tu vida al Señor, te estás perdiendo de lo mejor que le puede pasar a un ser humano, que es que el Señor te dé una nueva identidad, te cambie y ahorita te dé un propósito, y saber para dónde vamos a ir en la eternidad, y saber que el resto de nuestra vida aquí en la tierra contamos con Él.
y después de ahí vamos a tenerlo al lado de nosotros para siempre. Entonces voy a llamar a los de la alabanza para que cerremos con una canción y oramos. Padre amado, te agradecemos, Señor, porque tú no cambias. Tu carácter es el mismo desde el comienzo hasta el fin. Tú dices que eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Y te damos gracias, Señor, porque fuiste tú el que buscaste a Abraham. Aunque debería ser lo contrario, debería ser Abraham el que te estuviera buscando a ti. Pero fuiste a animarlo a buscar una relación con Él. Hacer que su fe incrementara. Todos sabemos que Abraham no era el hombre de fe por el cual lo conocemos ahora. Si no fuese por tu misericordia y porque tú, Señor, le ayudaste y le mostraste su amor. Por darle una nueva identidad basada en tu promesa. Señor, si hay alguien aquí en estos momentos que no conozca de ti, Señor, te pedimos que hoy sea el día de salvación, de que hoy llegue a entender que sin ti es imposible vivir, Señor, que tú tienes un propósito para su vida. Si hay alguien aquí, Señor, que se siente que ya está muy viejo para ti, Padre, ya no hay nada que pueda hacer y no tiene ningún uso, Señor, ponles en su corazón el anhelo de conocer de ti, de invertir en personas más jóvenes, en vivir esta vida que les queda al máximo. Gracias, Señor, por cada una de las personas que vinieron el día de hoy. Y te pido, Señor, que se rindan ante tu amor, Señor, que crean en tus promesas. Sí, para veces nosotros, tú te demoras mucho. Hay veces te queremos afanar y tomamos decisiones y nos adelantamos a lo que tú quieres para nosotros y cometemos errores. Pero sabemos, Señor, que tú eres un Dios misericordioso y nos perdonas. Y lo único que quieres de nosotros es todo. Ayúdanos a entregarte todo, Padre. Ayúdanos a no guardar algunas cosas secretas y darte algunas otras. Ayúdanos a poder ser completamente transparentes para poder experimentar lo increíble, Señor, que es estar contigo. Gracias, papá, por esta noche. Gracias por el privilegio que me das de compartir la palabra el día de hoy. Y te amamos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por ser bueno.